medio de trabajo, tratar de evitar sobrecargarse aunque haya que hacer el trabajo. Las sobrecargas deportivas. Nuestra sociedad está muy de moda el deporte y a veces el deporte competitivo entre amateurs que parece que, bueno, pues que hay que llegar a determinadas cotas, ¿eh? Y todo eso tiene un límite y a veces se paga un precio muy elevado. El deporte en general es bueno, pero hay que practicar el deporte al nivel correspondiente a la edad que uno tiene y al nivel para el que está entrenado, ¿eh? Personas mayores que están muy entrenadas y pueden practicar el deporte, pero claro, a lo mejor el de al lado no puede correr como corre otro, y entonces puede andar o puede montar en bicicleta o puede hacer otro tipo de cosas. Cada uno ha de hacerlo a su nivel, ¿eh? Es relativamente fácil caer en el tema de la sobrecarga deportiva. Otras sobrecargas, esto a la vista está, ya hemos hablado antes de ello. Estos zapatos pues muy bonitos, pero claro, tienen una serie de inconvenientes y esto acaba después en la foto que vimos antes. El ejercicio moderado es muy importante, no solamente para mover las articulaciones, ¿no? Y para prevenir el desgaste de las mismas, sino también para prevenir esto que vimos antes, que es la osteoporosis, ¿no? Durante el envejecimiento hay un proceso que es un poco lo contrario del proceso que vimos antes cuando el niño estaba pequeño. Los huesos poquito a poco se van desgastando y también van perdiendo calcio, ¿no? Con los osteoclastos estos. Si el balance con que se destruye hueso es mayor que el que se forma, pues, se acarrea la osteoporosis. Y en los huesos pues, se produce lo contrario de lo que vimos antes, que van haciéndose cada vez más porosos. Las lagunas estas más grandes, las trabéculas cada vez más pequeñas. Y entonces es mucho más fácil que haya acuñamientos vertebrales y tener fracturas a través de este hueso que está tan mal, ¿no? Bueno, mediante el ejercicio esto se puede prevenir en gran medida. La dieta saludable es muy importante. Aquí vivimos en una zona que podemos comer verdura, fruta, etcétera. Lo que se llama dieta mediterránea pues es ideal también para prevenir la artrosis y tener una buena alimentación en cierta medida. Vamos a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento, claro, tiene una serie de fases, ¿no? La primera fase es la prevención, esto lo hemos visto, prevención del desarrollo y del progreso. Después los medios físicos, son un régimen de vida con ejercicio moderado, fisioterapia, rehabilitación. En tercer lugar vienen los medicamentos, a continuación. No sería lógico empezar a tomar medicamentos para la artrosis sin antes haber agotado las posibilidades de estos dos apartados primeros, ¿no? Después los procedimientos invasivos, como pueden ser las infiltraciones o incluso otros tipos de cirugía muy poco invasiva. Y al final, por último, los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Este es el orden en que se deben hacer las cosas. Sobre el tratamiento no farmacológico, vamos a desglosarlo un poquito y entonces pues sería esto: educación del paciente y su entorno, los hábitos posturales, la fisioterapia. Fisioterapia es el tratamiento con medios físicos en general, con calor, con baños, etcétera, masajes, todo esto se ve aquí: fisioterapia, termoterapia, balneoterapia, ultrasonidos, campos electromagnéticos y otros, ¿eh? Entonces el tratamiento no farmacológico es el segundo escalón. Los hábitos posturales son muy importantes: caminar con los pies paralelos, distribuir bien el peso del cuerpo, tensar el abdomen, caminar derecho, contraer los glúteos, no provocar hiperlordosis lumbar, dar pasos cortos, levantar la cabeza. Todo esto son cosas que se pueden aprender a la hora de la marcha y que aquí nos puede educar y nos puede ayudar. El ejercicio es muy importante, debe ser el que a uno le gusta, puede ser nadar, ir a la piscina, montar en bicicleta o simplemente caminar. Está al alcance de todo el mundo y es una cosa que vale la pena hacer. La fisioterapia en ciertas ocasiones, cuando la artrosis ya se ha desarrollado, es muy importante. Puede hacerlo uno mismo con la ayuda de los profesionales. Algunas medidas físicas: este señor, por ejemplo, que probablemente tiene una artrosis en la cadera izquierda, pues usa un bastón para descargar la cadera, ha disminuido o está disminuyendo su peso y usa un calzado antiimpacto para que no le haga daño con la cadera. Todo este tipo de medidas son importantes. El llevar un bastón en la mano contraria, por ejemplo. Balneoterapia. Ya el siguiente escalón son los medicamentos y las medicinas. Las medicinas para la artrosis, las más tomadas, son las que tienen
una acción sintomática, que nos va a quitar los síntomas, ya que la enfermedad no se puede curar hoy por hoy, esto quita los síntomas. En primer lugar, los analgésicos, pues como el paracetamol, el metamizol, tramadol, talentadol, en fin, según el dolor que tenga, fármacos puramente analgésicos. Y luego está aquí el grupo de fármacos más ampliamente utilizado en el mundo, que son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos. El ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, toricoxib, en fin, hay muchos. Pero estos no se han de tomar constantemente, sino solamente en las fases inflamatorias agudas o brotes, cuando uno está peor, hacer un tratamiento de seguido y luego suspenderlo y tomar simplemente analgésicos. De tomar antiinflamatorios así cuando me duele, pues tampoco es una cosa demasiado recomendable. Es preferible tomar analgésicos. Recurrir a los antiinflamatorios cuando hay un brote o un momento de más dolor. Se pueden tomar tranquilamente, las complicaciones existen, pero son relativamente raras. Pero sobre todo las complicaciones aumentan mucho cuando se toman de forma continuada en largos periodos de tiempo. Eso sí que no es nada conveniente, porque las complicaciones aumentan de forma exponencial. Otro grupo de medicamentos son los que tienen una acción modificadora, intentando curar la artrosis, sobre todo en las primeras fases que todavía se puede hacer algo para curar. Está esto del sulfato de glucosamina, que aquí en España se vende como un medicamento y en otros países, los Estados Unidos, un suplemento dietético. Es un aminoazúcar que, bueno, pues que a veces se vende en los supermercados. Todo esto son productos del cartílago, que forman parte del cartílago. Y entonces pues, se dan un poco en la creencia de que si el cartílago se ha desgastado, tomando esto, se puede mejorar la función o la recuperación del cartílago. Desgraciadamente no parece que sea así. Estos fármacos en general tienen una acción muy dudosa y si tienen algún tipo de acción está muy limitada a fases iniciales. Pero bueno, se emplean. Un segundo escalón de tratamiento serían las infiltraciones. Las infiltraciones es meter dentro de la articulación una sustancia, como pueden ser los corticoides intraarticulares, que se emplean ampliamente en fases de sinovitis o inflamación aguda, o bien ante el fracaso como ayuda, como coadyuvante del tratamiento medicamentoso. El ácido hialurónico, que es un componente del cartílago articular, es un ácido que tiene la capacidad de retener y absorber mucha agua. Entonces por eso se pone y absorbe mucha agua en la articulación, mejora la fisiología articular. Su eficacia, sobre todo en los casos de desgaste avanzado, es muy limitada, y el precio es bastante elevado. Una sola inyección puede costar 180 euros. Claro, si hace algo está bien, pero si no hace nada, pues hay que pensar dos veces antes de ponerlo. Se utiliza en fases iniciales de la artrosis, por ejemplo, tras la rotura meniscal degenerativa, en fin, en algunos momentos que sí que se considera que puede tener efecto. Luego hay otros tratamientos experimentales, la terapia génica, el plasma rico en plaquetas, los factores de crecimiento, las células madre, en fin, intentos, investigaciones hay de todo tipo, pero esto, bueno, pues habrá que esperar a ver con el desarrollo de ciertos protocolos si tiene efecto y en qué fase tiene efecto y hasta qué punto. Hoy por hoy, la verdad es que, aunque se emplee en la clínica y hay quien lo pone, el efecto es muy limitado y el coste elevadísimo. Y por último, pues el tratamiento quirúrgico, las operaciones, las prótesis de cadera y rodilla y otro tipo de operaciones. El tratamiento quirúrgico habitualmente se plantea ante el fracaso del tratamiento conservador en las fases de destrucción articular y como prevención del desarrollo de la enfermedad. Han de valorarse de forma conjunta tanto el beneficio como los riesgos, porque son dos cosas. No todas las personas tienen el mismo riesgo a la hora de operarlas, ni todas van a tener el mismo beneficio y todo esto hay que individualizarlo. Que al vecino le hayan puesto una prótesis de cadera o de rodilla le ha ido muy bien, no significa que vaya a ir a ti ni que sea tu caso. El tratamiento quirúrgico hay diferentes tipos de intervenciones. Hay intervenciones muy conservadoras, por ejemplo las que se hacen con artroscopia, meniscectomías, quitar el menisco, arreglar osteocondritis, arreglar algunos ligamentos que son cruciales o muy importantes para la recuperación. Otro grupo de corrección del tratamiento quirúrgico son las osteotomías, que consiste en corregir esas deformidades tan importantes que veíamos antes, cortar el hueso y ponerlo derecho y esperar a que suelte en otra postura.
Luego están las artroplastias, que son las operaciones, digamos, más en boga hoy en día, las que más se hacen o más conocidas, que son las prótesis de cadera y rodilla. También se ponen en otras articulaciones, en el hombro, ocasionalmente en el tobillo y en alguna otra articulación. Luego también está lo que se llama artrodesis, que es dejar algunas articulaciones fijas, donde no es posible o no es conveniente hacer una artroplastia para dejarla esto como está. La artroscopia pues, son operaciones que a través de unos orificios de la articulación pues, se introducen unos instrumentos, uno para irrigar, otro para ver y otro para trabajar, y entonces se pueden arreglar ciertas cosas, algunas cosas dentro de la articulación. Se pueden reparar algunos tejidos lesionados para que no molesten o para que en fin, las lesiones no vayan a más, o para tratar de revitalizar alguna zona. La artroscopia se utiliza para confirmar el diagnóstico y realizar pequeñas operaciones en la articulación, mastectomía, ligamentoplastias, extracción de cuerpos libres o ratones articulares, que se llaman, hay trocitos de cartílago que se pueden haber desprendido. La osteotomía consiste en cortar un hueso y corregir su posición para modificar o corregir una deformidad y así modificar las condiciones de carga. Se utiliza sobre todo en las rodillas y en los pequeños huesos del pie. Esta rodilla, por ejemplo, que está muy deformada, si la artrosis no está muy avanzada, se puede hacer una osteotomía para dejarla derecha igual que tiene la otra y evitar que la enfermedad progrese. Esto es como se hace una osteotomía. El hueso se ha cortado por aquí, luego con un sistema metálico se sujeta en buena posición hasta que construye. Tiene un periodo de recuperación bastante largo porque hay que esperar a que el hueso suelte, pero bueno, es así. Luego vamos a ver lo que son las prótesis, ¿no? Las artroplastias o prótesis consisten en sustituir los extremos óseos de las articulaciones por unas piezas metálicas, plásticas o cerámicas que encajan entre sí y permiten un movimiento igual o similar al de una articulación sana. Habitualmente se puede comenzar a movilizar y a caminar de inmediato o a los pocos días de la operación, aunque es necesario un periodo de recuperación. Esto sería en esquema lo que se hace con una prótesis de cadera. Pido disculpas, está un poco borroso. Esto sería un fémur, se corta por aquí y se le pone una prótesis de cadera. Esto es en esquema lo que puede ser. En esta foto vemos pues, la radiografía de una prótesis de cadera aquí y una prótesis de cadera en esquema metida dentro de un hueso, donde se han puesto varias piezas. Ahora después lo veremos en el esquema, ¿no? Como en este. Esto es una articulación de la cadera, como funciona normalmente, una articulación sana, que por una razón se ha desgastado. Este proceso de desgaste está muy bien simulado aquí. La articulación se desgasta, se pierde el cartílago, roza, y entonces se puede poner una prótesis de cadera. Esto es en esquema lo que es una operación de prótesis de cadera. Se coloca un vástago femoral dentro del fémur, firmemente sujeto con diferentes sistemas, una bola para articular, que puede ser metálica o cerámica, y luego en la pelvis se coloca el cotilo protésico, que es una pieza también metálica que está unida en un sistema roscada al hueso, y luego otra pieza de plástico, de poliuretano de alta densidad o de cerámica. Al final el hueso crece dentro de las ilustraciones de la prótesis, coge la prótesis como si fuera un trozo de hueso más y se fija firmemente al pasar el tiempo. Y luego, pues esto es como funciona la articulación de la cadera. Las articulaciones de la cadera existen ya desde hace 40 años, 35 o 40 años, y la verdad es que es una cosa muy rentable para la persona que tiene artrosis. El resultado de las prótesis suele ser muy bueno en cuanto al dolor y a la función articular. Las posibles complicaciones, aunque son raras, son potencialmente importantes. Ponerse una prótesis de cadera es una agresión bastante fuerte para el organismo. Entonces puede haber complicaciones generales como tromboembolismo, alteraciones cardiovasculares o cerebrales incluso. Y también complicaciones locales como aflojamiento e infección de la prótesis. Las complicaciones hoy en día no son frecuentes, pero existen. Y las que existen son graves. Entonces eso hay que saberlo antes de operarse. Las complicaciones de este tipo aumentan con la edad, el sobrepeso y con el estado de salud deficiente. Son intervenciones potencialmente agresivas para el organismo y ha de valorarse cuidadosamente la relación entre el riesgo y el beneficio.
El coste de las prótesis es elevado. La prótesis propiamente dicha cuesta alrededor de los 2.500 euros y el coste total de todo el proceso de una prótesis de cadera o rodilla ronda los 1.500 euros. En España no se paga nada por esto, hay que esperar normalmente, 8, 6 meses, etcétera, pero luego te lo ponen gratis. Y esto en países mucho más ricos que nosotros no pasa. Pues mira que se sepa. Esto es una prótesis de rodilla, es otro tipo de prótesis. Aquí se sustituyen los extremos óseos del fémur y la tibia por dos piezas metálicas y luego una pieza para deslizamiento en medio. Es similar a lo de la cadera, pero tiene una técnica un poco distinta y vamos a verlo aquí en esquema, ¿no? Esto sería una rodilla normal, como funciona, con sus meniscos, que poco a poco se ha ido desgastando por la razón que sea, por factores mecánicos o factores de otro tipo. Se pierde el cartílago, la articulación se pinza, aparecen los osteocitos y entonces ya la única solución es poner una prótesis de rodilla. Se recortan los extremos óseos de esta manera por un instrumental especial y se adapta a la prótesis. Esto, como veis, es un paso que no tiene vuelta atrás. Luego no se puede volver a dejar la articulación como estaba. Una vez que se hace, tiene que dejarse puesto o cambiarla por otra prótesis. Esto es cemento, que se pone en algunas ocasiones, en otras no. Se pone el componente tibial abajo, sujeto en el hueso con cemento o sin cemento. Y el componente femoral. Y luego una pieza intermedia de plástico, de etileno de alta densidad, que es la que articula un extremo con otro. Bueno, tiene una forma bastante gráfica. La rótula se puede sustituir o no, la mayor parte de las veces no es necesario sustituirlas, se puede reciclar. Y el conjunto, pues esto es lo que es una prótesis de rodilla. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es lo que decíamos antes de la prótesis, dejar fija una articulación. Es una cosa mucho menos atractiva, pero especialmente en la columna, hay más remedio que se queda a veces 2, 3 o 4 espacios. Cuando no hay otros, por ejemplo, de la prótesis de columna, se meten unos tornillos en las vértebras y luego se solidarizan con unas barras, se enfrentan las vértebras y se pone injerto para que se haga todo el bloque y eso no se vuelva a mover y no vuelva a doler, no vuelva a provocar inestabilidad. Bueno, en resumen de tratamientos, esto lo vamos a pasar. Las conclusiones, ya con esto acabamos. La artrosis equivale a desgaste articular. En fases iniciales afecta al cartílago y posteriormente afecta al resto de las estructuras articulares. La artrosis no se cura, pero se puede prevenir y controlar su evolución. También hemos visto que es la enfermedad reumática más frecuente y que está asociada a la edad avanzada y que el 75% de los que la padecen son mujeres. Su importancia social y laboral es muy elevada, es la primera causa de incapacidad laboral permanente. Su importancia económica es enorme, tanto en gastos directos como indirectos. La prevención de la artrosis o de su progreso puede hacerse sencillamente evitando el sobrepeso, las sobrecargas y los traumatismos. Nos podemos quedar, después de lo que hemos visto, simplemente con estas cosas. Y llevando una vida sana con ejercicio moderado y dieta equilibrada. El tratamiento es multifactorial y puede incluir siempre por este orden, primero la rehabilitación y los medios físicos, después los medicamentos en un segundo escalón, tercero las infiltraciones y en último lugar, si es necesario, la cirugía. Y esto es todo. De momento, estoy a vuestra disposición. Si queréis hacer pregunta a alguien, voy a hacer algo que me haya quedado claro. Sí. Normalmente la degeneración articular. La artritis quiere decir inflamación articular.
el nombre de artritis, y hay muchos tipos de artritis, la más grave de todas es la artritis reumatoide, pero hay muchos tipos de artritis. Eso va asociado, va asociado a la inflamación articular. Hay un que primero es una inflamación articular y al final acaba también desgastando la articulación, produciendo fenómenos de desgaste, fenómenos pero la primera causa es una inflamación de la articulación. En general es más grave la artritis, más grave, produce más personas más jóvenes que la el estadio final de la artritis, cuando ya la articulación ha degenerado del todo, es bastante parecido a la artrosis, se parece bastante. Pero en la forma que empieza a producirse, no sé si te lo he aclarado. Suele ser al revés. La artritis en las fases inflamatorias es bastante más dolorosa que la artritis, porque la inflamación y el dolor van asociados. La artrosis tiene algo de inflamación, pero es una inflamación secundaria, una inflamación en general no tan grave como se produce en la artritis. Y en general el dolor es menor. Las personas con artritis reumatoide, que van más graves con las artritis, sufren mucho. Es una enfermedad que no mata, pero doler todo. ¿No tiene que ver, nada que ver? La artritis reumatoide no tiene nada que ver con la artrosis. Ya lo sabes. Bueno, eso es muy corriente. No que no tenga meniscos, sino que probablemente los meniscos están degenerados y se han aplastado bastante. Entonces, eso es una cosa muy común, entra dentro de lo que es el contexto de la artrosis. Mientras que la articulación, con los meniscos desgastados, porque falta el menisco funcione bien, es decir, que se pueda mover relativamente bien, sea estable, se pueda andar, no hay por qué, digamos, pasar a otra fase. Entonces, hay que tratarlo según el esquema que se ha puesto aquí. Aunque no se tengan meniscos, si la articulación es móvil y funciona bien y es estable, pues esa es la función de la articulación. Si se puede mantener la función ayudado por la fisioterapia y por algo de medicina, esa es la solución ideal. Cuando eso no es posible, es cuando pasamos a otros escalones más importantes de tratamiento, como puede ser las operaciones. ¿La crisis reumatoide puede tener a los 20 y a los 6 años? Sí, hay artritis reumatoide juvenil y también infantil. Es una enfermedad muy grave. Sí que puede ser. ¿Y cada ocasión eso va a tener la artrosis? No artrosis, bueno, no exactamente. Sí y no, vamos a ver si nos explicamos. Lo que hace la artritis reumatoide juvenil es pasa por un proceso inflamatorio que desgasta las articulaciones que afectan. Entonces, con medicamentos agresivos y demás, los reumatólogos tratan de parar esa inflamación. Pero mientras que esos brotes inflamatorios duran, la articulación se va desgastando y luego quedan las secuelas. Queda el desgaste, queda las secuelas de la artritis, que es algo muy parecido o completamente equiparable a lo que hemos visto aquí de la artrosis. Lo que pasa es que la causa y el efecto suele ser mucho más importante que lo que estamos hablando aquí. Especialmente si es juvenil. Cuanto antes se desarrolla, cuando antes empieza una persona a los 20 años, claro, tiene mucho tiempo para tener brotes y desgastarse. Y suele ser, no siempre, pero suele ser un proceso más grave. Sí. Hay que tratarlo, ¿no? Entonces, hay que tratar. La artritis reumatoide hay que tratarla. La artritis reumatoide se trata, sí. Los pacientes que tienen artritis reumatoide en general necesitan estar en tratamiento por un reumatólogo con visitas periódicas para ajustarle el tratamiento, sobre todo para prevenir, tratarla de forma agresiva en los momentos en que hay brotes, en que se desarrollan brotes fuertes. Entonces, sí, sí que necesitan tratarse. Tienen un componente que puede ser hereditario. Lo que pasa es que no quiere decir que los hijos de uno que tenga artrosis vayan a tenerla. Puede tenerlo el abuelo, no sé qué, algún familiar. Tiene un componente genético, pero no es exactamente hereditario. Hereditario es cuando una persona se hereda porque sí.
Pues es que yo tengo una hija que se le están deformando las manos y tiene 46 años. Sí, puede ser. Y yo digo, esa agradece que va a hacer. Puede ocurrir. Dígame. Ya se lo he preguntado, lo de la artritis reumatoide, pero es que a mí me han puesto un medicamento que puede ser que no lo haya estabilizado el medicamento. Puede ser, sí. A veces hay que hacer varias pruebas antes de encontrar los medicamentos por la combinación de medicamentos adecuados. Me ponían un medicamento que se llama Remicade por día y me lo ha estabilizado, no tengo dolor. Sí, sí. Es otro tema un poco distinto. Es distinto, no tiene nada que ver. Al que tratamos en esta charla. Sí, gracias. No hay que hacer nada, hay que preguntarle al médico si tiene dudas. La prueba de artrosis severa, ¿a qué prueba se refiere? ¿A una radiografía o qué? Tienes que tener muchísimo cuidado de que no fallar. Yo creo que usted se refiere a lo que es una densitometría. Es un aparato que mide la densidad de los huesos. Cuando hay una densidad de los huesos baja, indudablemente sí que hay que tratar la osteoporosis. Normalmente el tratamiento de la osteoporosis lo hace habitualmente los médicos de familia en contacto con los reumatólogos. Pero no, en fin, de ahí a que todas las personas que tengan algo de osteoporosis o estén, digamos, en la fase de la menopausia o hayan perdido algo de calcio o tengan esa prueba un poco alterada, de ahí a que haya que tratar a todos, eso es otro tema. Eso es otro tema. Sí, los que venden los medicamentos para eso sugieren que hay que tratar a todo el mundo, prácticamente a todas las mujeres a partir de cierta edad, pero parece ser que eso no es ni conveniente ni beneficioso. Pero hay muchos otros casos que sí. Eso tiene que hablarlo usted con su médico y valorar los pros y los contras de tomar medicinas para esto o no. ¿Algo más? Nada más, pues muchas gracias. Consiste cómo prevenirlo y cómo tratarlo, ¿no? Sobre todo lo que me ha impresionado, yo creo, a mí personalmente, es que son capaces de hacer bailar a los